El 29 de febrero de 2020, un hombre encapuchado se detuvo frente al número 604 de la calle Balboa, en la colonia Portales Norte, dentro de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. En esa dirección funcionaba Art Spot, una academia de doblaje donde Luis Alfonso Mendoza, su esposa Lourdes y su cuñado Mario impartían clases desde 1995. El desconocido merodeaba por la cuadra sin permanecer quieto. Su comportamiento pronto llamó la atención de varios vecinos, aunque ninguno podía imaginar la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Cerca de las 2 de la tarde, los testigos escucharon múltiples estruendos consecutivos, seguidos por una ráfaga prolongada. Después llegó un silencio absoluto. Inquietos, algunos residentes salieron de sus casas para averiguar qué había ocurrido. Lo que encontraron les heló la sangre. Cuando la policía llegó al lugar, descubrió a un hombre cuyo rostro quizá no era reconocido por todos, pero cuya voz resultaba familiar para millones de personas. Junto a él se encontraban su esposa y su cuñado. Luis Alfonso Mendoza había nacido el 20 de noviembre de 1964 en la Ciudad de México. Desde muy pequeño mostró un profundo interés por la actuación y por imitar voces. Sus primeras oportunidades fueron en papeles secundarios, muchas veces interpretando personajes infantiles. Sin embargo, no tardó en destacar por su capacidad para modular la voz y adaptarse a personalidades muy distintas. A los 12 años consiguió su primer papel protagónico en la emisora XCW, conocida como La Voz de América Latina. Allí interpretó a Demo, el personaje principal de la radionovela El Rincón de los Sueños, dirigida por Raúl del Campo Jr. En ese mismo estudio participó en numerosas radionovelas bajo la dirección de Claudio Len y Dolores Muñoz Ledo. En aquellos años, la industria del doblaje vivía un periodo de gran crecimiento en México. Como muchos actores de su generación, Luis se formó directamente dentro de la cabina, observando el trabajo de directores e intérpretes con mayor experiencia. Su principal mentor fue el actor Carlos Magaña, quien le enseñó la dinámica de las grabaciones, el manejo de los tiempos, la interpretación y, sobre todo, la disciplina que exigía aquella profesión. Luis no trabajó únicamente detrás del micrófono. También participó en el programa de televisión Los Juegos que la gente juega. Además, colaboró con Francisco Colmenero, una de las figuras más importantes del doblaje de aquella época, quien años después estaría estrechamente vinculado con las producciones de Disney para Latinoamérica. Desde muy joven, Luis estuvo rodeado de proyectos importantes y de profesionales que trabajaban bajo estándares exigentes. Durante la adolescencia comprendió que quería dedicar su vida por completo a la actuación. Por esa razón decidió estudiar esa carrera en el Instituto Nacional de Bellas Artes. En la década de 1990 llegaron los personajes que lo llevaron a la fama. Prestó su voz a Bugs Bunny y al Pato Lucas en los redoblajes de cortometrajes de Looney Tunes y fantasías animadas, así como en distintas series de esos personajes. Sin embargo, el papel que más cariño le ganó entre los admiradores fue el de Gohan, tanto en su etapa adolescente como adulta. Luis interpretó al personaje en Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z Kai y Dragon Ball Super. Su trabajo terminó convirtiéndose en una parte esencial de la infancia de millones de niños y niñas, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. A lo largo de su carrera estuvo relacionado con estudios y empresas de gran relevancia, entre ellas Televisa, TV Azteca y Audiomaster 3000. También fue la voz de Carlton Banks en El Príncipe del Rap en Bel-Air, producción en la que hizo su debut como director de doblaje. Más adelante interpretó a Joey Tribbiani en Friends. Pero su vida no giraba exclusivamente alrededor del trabajo. En las cabinas de grabación, mientras participaba en series, películas y caricaturas, conoció a Lourdes Adame, actriz y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Luis y Lourdes se casaron y tuvieron una hija, Anayeli Mendoza, la primera y única hija del actor. En 1995, Luis sintió que debía devolverle algo a la comunidad que lo había formado. Con el apoyo de Lourdes, puso en marcha uno de sus proyectos más ambiciosos, Art Spot, un centro dedicado a la capacitación en locución y doblaje de voz. La academia no operaba dentro de un enorme complejo profesional. Funcionaba en una casa alquilada, ubicada en el número 604 de la calle Balboa, en una tranquila zona residencial de la Ciudad de México. Desde el exterior, el inmueble parecía una vivienda como cualquier otra. Por dentro, Luis lo transformó para que funcionara como academia y estudio profesional. Instaló cabinas de grabación, salas de edición, salones para los estudiantes y equipos destinados a la radio y la locución. Allí ocurría la magia. Luis preparaba a futuras voces de los medios de comunicación y, al mismo tiempo, desarrollaba sus propios proyectos de doblaje profesional.
Su hija comenzó a formarse en ese estudio cuando tenía apenas 5 años. Bajo las enseñanzas de su padre, construyó su propia carrera dentro del doblaje y con el tiempo llegó a interpretar a Noko Shikanoko, personaje principal del anime Mi amiga Nokotan es un ciervo. Una voz capaz de marcar generaciones había terminado vinculada a una escena que nadie esperaba. ¿Qué detalle de este comienzo te resulta más inquietante? Comparte tu interpretación en los comentarios, apoya este trabajo con un me gusta y suscríbete para acompañarnos mientras reconstruimos cada pieza del caso. Otra de las figuras que se formó en Art Spot fue Miguel Ángel Ruiz, conocido por interpretar a Panda en Escandalosos y a Peter Parker en Spider-Man, Un Nuevo Universo. Ruiz no solo consideraba a Luis su maestro. Con el tiempo, ambos llegaron a interpretar a los mismos personajes en distintos proyectos, entre ellos Saggy Rollers, de Scooby-Doo, y Ditto, de Ben 10. Por la academia también pasaron Ricardo Bautista, voz de Nick Jonas y de Patapés en Cómo entrenar a tu dragón, así como Diego Becerril, quien interpretó a Mike Wheeler en Stranger Things y a Falco Grise en Attack on Titan. Mientras dirigía Art Spot y preparaba a nuevas generaciones de actores, Luis continuó desarrollando su propia carrera. Durante la década de 2010 se mantuvo vigente con personajes como Sheldon en La teoría del Big Bang y Ditto en Ben 10. Sin embargo, en medio de aquella etapa profesional surgió un conflicto que, lejos de resolverse, se agravó con el paso de los años. El propietario original de la casa donde funcionaba Art Spot murió en 2003 sin dejar un testamento formal y claro. Cuando una persona fallece en México sin haber otorgado testamento, se inicia un procedimiento conocido como sucesión intestada. Este proceso puede prolongarse durante años, ya que las autoridades deben establecer quiénes son los herederos legítimos, cómo será distribuida la propiedad y quién tendrá derecho a administrarla. El tiempo pasó, pero la situación jurídica del inmueble donde operaba la academia continuó sin resolverse. La propiedad quedó atrapada en una zona de incertidumbre legal. En ese contexto, un familiar del dueño original comenzó a encargarse del inmueble y a cobrar la renta. Algunos medios señalaron que podía tratarse de su hermano, Mario Chen Martínez. Chen afirmaba ser el heredero legítimo, aunque, según las versiones disponibles, no contaba con documentos que demostraran esa condición. Con el tiempo cambió de postura y exigió que Luis abandonara la casa donde funcionaba Art Spot. La petición provocó un fuerte rechazo por parte del actor. Luis y Lourdes sostenían que habían alquilado legalmente el inmueble, que llevaban décadas trabajando allí y que habían invertido una cantidad considerable de dinero para convertirlo en academia y estudio de grabación. Chen presentó al menos 2 denuncias contra la pareja. Una de ellas estaba relacionada con un presunto incumplimiento de contrato y con el desalojo del inmueble. Alegaba que Luis y Lourdes se negaban a retirarse, aun cuando, desde su perspectiva, Art Spot ya no debía continuar operando en esa dirección. Por su parte, Luis y su esposa buscaban que se reconocieran tanto el tiempo que habían permanecido en la propiedad como las inversiones realizadas para mejorarla y adaptarla a sus necesidades profesionales. En el derecho civil mexicano, la posesión prolongada, pacífica y pública de un inmueble puede producir determinados efectos jurídicos. Luis y Lourdes sostenían que, si se veían obligados a trasladar la academia, debían recibir algún tipo de compensación económica que les permitiera instalar Art Spot en otro lugar. Algunas versiones también indican que Luis aseguró haber intentado comprar la casa. Según ese relato, una persona cuya identidad no quedó clara, posiblemente Chen o el propietario original, habría aceptado verbalmente la operación, pero finalmente se negó a concretarla. La disputa dejó de limitarse a los tribunales. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes y el enfrentamiento escaló hasta el punto de que Luis presentó varias denuncias por hostigamiento contra Chen. La tensión también comenzó a sentirse entre los vecinos de la zona. Para 2020, la relación entre ambos hombres era abiertamente hostil. El juicio relacionado con la propiedad avanzaba con lentitud, hasta que alguien decidió imponer por la fuerza aquello que consideraba justo. El 29 de febrero de 2020, cerca de las 2 de la tarde, Luis, su esposa Lourdes y su cuñado, Mario Roberto Adame, se encontraban frente a la entrada de Art Spot. Mientras intentaban subir a un vehículo color guinda, un fuerte estruendo rompió la tranquilidad de la tarde. Lourdes recibió un disparo que le quitó la vida de manera inmediata. Cayó al suelo y, segundos después, una sucesión de detonaciones estremeció la calle. El atacante también alcanzó a Luis y le arrebató la vida. Finalmente, Mario Roberto Adame fue asesinado de la misma manera. Alarmados por los disparos, los vecinos llamaron a la policía. Al llegar, los agentes encontraron a Luis, Lourdes y Mario inconscientes,
con heridas de arma de fuego y manchas hemáticas en distintas partes del cuerpo. La escena revelaba la violencia extrema del ataque. Las autoridades acordonaron inmediatamente la zona y comenzaron las primeras investigaciones. Cuando los oficiales ingresaron al inmueble donde funcionaba Art Spot, descubrieron que el agresor se encontraba en el interior. En ese momento, el hombre accionó el arma y se disparó en la cabeza. Al acercarse, los agentes comprobaron que todavía estaba vivo, por lo que solicitaron una ambulancia. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas confirmaron que presentaba signos vitales y lo trasladaron de emergencia al Hospital General de Soco. Allí fue identificado como Mario Martínez, conocido como Chen. Murió horas después debido a las heridas que él mismo se había provocado. Antes de dispararse, Chen había realizado un total de 84 detonaciones. En el lugar de los hechos, los peritos encontraron todos los casquillos percutidos. A partir de ese momento, las autoridades iniciaron una investigación urgente para reconstruir el ataque y determinar qué había llevado al agresor a cometer el triple homicidio. Los agentes recuperaron el arma utilizada, una pistola calibre .380. La gran cantidad de municiones que Chen había llevado consigo hizo pensar a los investigadores que no se trató de una reacción impulsiva, sino de un ataque preparado con anticipación. Las cámaras de vigilancia instaladas en la zona permitieron reconstruir parte de sus movimientos. En las grabaciones se observaba a Chen merodeando por la calle Balboa antes del tiroteo. Llevaba una capucha, posiblemente para evitar ser reconocido mientras esperaba que las víctimas salieran de Art Spot. Los testimonios reforzaron esa hipótesis. Vecinos y personas cercanas al estudio aseguraron haberlo visto antes de las detonaciones, con el rostro cubierto y comportándose de manera sospechosa, como si estuviera esperando a alguien. Esos mismos vecinos señalaron cuál podía ser el motivo del crimen: la disputa legal por la propiedad donde funcionaba la academia. Según sus declaraciones, Chen afirmaba ser el dueño del inmueble y acusaba a Luis Alfonso de querer apropiarse de la casa. También decía que no permitiría que eso sucediera. Durante las primeras horas de la investigación, la identidad del agresor no fue divulgada públicamente debido a los protocolos para el manejo de información en México. Más adelante, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó quién era y estableció su relación con el conflicto por el inmueble, los medios comenzaron a mencionar su nombre. Sin embargo, la atención pública no estaba centrada en Chen, sino en la enorme huella que Luis Alfonso Mendoza había dejado en el mundo del doblaje. Eduardo Garza, actor que había interpretado a Krillin en Dragon Ball Z, fue uno de los primeros en comunicar la muerte de Luis a través de Twitter. Aunque reconoció que se sentía poco indicado para dar la noticia, quiso despedirse de su antiguo colega y desearle que descansara en paz. Mario Castañeda, la voz de Goku, también expresó su dolor en la misma red social. Recordó que apenas unos días antes ambos se habían reído juntos por su apariencia de náufrago. Le resultaba imposible comprender que Luis ya no estuviera, aunque encontraba consuelo en las bromas, las risas y los recuerdos acumulados durante tantos años. Las familias de las víctimas optaron por realizar un velorio privado. La tragedia era demasiado reciente y violenta, por lo que únicamente asistieron familiares, amigos cercanos y compañeros de la industria del doblaje. Mientras tanto, miles de admiradores organizaron una especie de funeral virtual. Compartieron escenas y fragmentos de los personajes interpretados por Luis, especialmente Gohan y Daniel LaRusso, y recordaron que su voz había acompañado la infancia de varias generaciones en América Latina. Los usuarios también condenaron el asesinato y denunciaron la inseguridad que se vivía en la Ciudad de México. La rápida difusión de aquellos homenajes convirtió el caso en una noticia de alcance internacional dentro de las comunidades de admiradores del anime, particularmente en Latinoamérica. El dolor no solo alcanzó a los colegas y seguidores del actor, también afectó profundamente a quienes habían estudiado o trabajado en Art Spot. Daniel Correa, antiguo alumno de la academia, declaró que era un lugar extraordinario para quienes deseaban aprender doblaje, locución o producción radiofónica. Destacó que decenas de generaciones de estudiantes, así como numerosas voces de la radio, la televisión y el doblaje, se habían formado allí. Para él, la muerte de Luis y Lourdes representaba una pérdida inmensa para toda la comunidad. Otros estudiantes recordaron que Luis no se limitaba a enseñar técnicas de doblaje. También exigía disciplina actoral y respeto por la profesión. Uno de ellos explicó que, durante las clases, Luis insistía en que no era suficiente poseer una buena voz. Había que saber actuar con ella. Por eso no solo corregía la dicción de sus alumnos, sino también la intención y la emoción de cada interpretación. Podía pedirles que repitieran una escena muchas veces, hasta que el resultado sonara auténtico y natural.
Aunque era considerado un profesor estricto, quienes pasaron por Art Spot coincidían en que desarrollaba una relación cercana con sus estudiantes. Con frecuencia permanecía en la academia después de las clases para revisar ejercicios, ofrecer consejos personalizados y recomendar a los alumnos con mayor talento para que pudieran conseguir su primera oportunidad profesional. Para quienes todavía estudiaban allí cuando ocurrió el triple homicidio, la mejor forma de honrar a Luis era continuar preparándose. Recordaban que él solía decir que el doblaje era un oficio que solo podía aprenderse trabajando frente al micrófono. La tragedia también provocó consecuencias dentro de la comunidad artística. Actores mexicanos como Mario Castañeda, Eduardo Garza, Patricia Acevedo y René García iniciaron una conversación sobre la vulnerabilidad de los artistas, especialmente de aquellos que trabajaban de manera independiente o dentro de estudios pequeños. Historias como esta exigen mirar más allá de los titulares y comprender cada pieza antes de llegar a una conclusión. Forma parte de esta comunidad suscribiéndote al canal. Apoya el video con un me gusta y comparte en los comentarios qué enseñanza deja la manera en que alumnos y colegas decidieron preservar el legado de Luis. El asesinato de Luis no estuvo dirigido contra el mundo artístico como tal. Sin embargo, varios de sus colegas señalaron que el caso dejó al descubierto la falta de protección para actores, locutores y directores de doblaje que trabajan en espacios privados o en academias propias. Muchos de esos lugares no cuentan con cámaras de vigilancia, controles de acceso ni protocolos para responder ante amenazas. La tragedia también reavivó la discusión sobre la ausencia de sindicatos sólidos dentro del doblaje latinoamericano. A diferencia de lo que ocurre en Hollywood, numerosos actores de voz trabajan de manera independiente. Esto puede significar un menor respaldo legal, menos cobertura frente a conflictos laborales y una protección institucional limitada. El caso, además, provocó un debate más amplio dentro de la sociedad mexicana. La disputa involucraba problemas relacionados con la propiedad de un inmueble en la Ciudad de México, la violencia armada y la lentitud de los procesos civiles. Resulta imposible saber qué habría ocurrido en otras circunstancias. Sin embargo, quedó la dolorosa posibilidad de que, si el conflicto por la propiedad donde operaba Art Spot se hubiera resuelto antes, Luis, Lourdes y Mario Roberto Adame tal vez seguirían con vida. Después de perder a su padre y a su madre, Nayeli publicó varios mensajes y ofreció declaraciones en las que expresó el profundo impacto personal de la tragedia. Sobre Luis, dijo que había sido su maestro y su mayor inspiración. Aseguró que siempre recordaría su alegría, su pasión por el doblaje y la manera en que compartía sus conocimientos. Nayeli también manifestó su intención de mantener vivo el legado construido por su familia y de continuar desarrollando su propia carrera como actriz y directora de doblaje. Explicó que Art Spot no era únicamente un negocio. Era un espacio donde se habían formado numerosos actores jóvenes. Por esa razón, quería impedir que el trabajo de su padre desapareciera después de la tragedia. Fanáticos y colegas de la industria respondieron con múltiples mensajes de apoyo. En el ámbito legal, la muerte del responsable provocó la extinción del proceso penal. El litigio civil por la propiedad también quedó prácticamente paralizado durante mucho tiempo, debido a que las dos figuras principales de la disputa habían fallecido. A partir de ese momento surgieron versiones contradictorias. Algunos medios afirmaron que la situación del inmueble permaneció sin resolverse hasta abril de 2025, cuando supuestamente quedó en manos de Nayeli Mendoza. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada de manera concluyente. En un principio, Nayeli intentó cumplir su promesa. Aunque Art Spot dejó de operar en aquella sede, el proyecto continuó mediante actividades en línea y en otros espacios con los que ella estuvo relacionada. No obstante, algunas fuentes sostienen que los conflictos internos y la pérdida de su fundador terminaron afectando gravemente a la empresa. Según esas versiones, Art Spot finalmente dejó de realizar actividades comerciales y proyectos de doblaje, y permanecía inactiva cuando se produjo este documental. Lo único indiscutible es el desenlace. Una disputa que debía resolverse por la vía legal terminó con 3 personas asesinadas y con la muerte del agresor a causa de una herida que él mismo se provocó.